Nunca pensé que mi vida tomaría este giro. Mi nombre es Elena. Tengo 32 años. Y durante los últimos 8 años he estado casada con Daniel. Un hombre exitoso, carismático. El tipo de persona que ilumina cualquier habitación cuando entra. Al menos, eso era lo que yo creía. Conocí a Daniel en una galería de arte un viernes por la noche de octubre. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia respetable. Él era gerente financiero, 8 años mayor que yo, con esa determinación férrea de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Me enamoré de su ambición, de su inteligencia, de la forma en que me escuchaba cuando hablaba sobre mis proyectos, como si cada palabra importara. Los primeros años fueron mágicos. Cenas en restaurantes acogedores, largas caminatas por el parque, noches viendo películas mientras comíamos pizza. A los 6 meses, nos mudamos juntos a un apartamento de 2 habitaciones. No era lujoso, pero era nuestro. Dividíamos el alquiler y los gastos por igual. Éramos un equipo. 2 años después, nos casamos en una ceremonia íntima en una viña. 40 personas. Un vestido simple de encaje blanco. Votos que creí con cada fibra de mi ser. Prometimos amor y apoyo en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Seguíamos en nuestro apartamento modesto, trabajando duro. Yo progresaba lentamente en la agencia. Daniel avanzaba más rápido, siempre más ambicioso, más hambriento de éxito. Entonces, hace 3 años, todo cambió. Daniel recibió una promoción masiva. De gerente financiero, pasó a director de inversiones. Su salario se triplicó de la noche a la mañana. Vamos a comprar una casa, dijo esa noche, con los ojos brillantes. Una casa de verdad, Elena. Algo que sea nuestro. Yo imaginaba algo modesto. Una casa de 2 o 3 habitaciones en un barrio familiar. Pero Daniel tenía otras ideas. Me llevó a ver una mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. 3 pisos de arquitectura moderna, ventanales enormes, jardín impecable, piscina infinita. Y en el tercer piso, un ático con vistas panorámicas. ¿Podemos permitirnos algo así?, pregunté, abrumada. Yo puedo permitírmelo, dijo, y ese énfasis en yo debería haberme alertado. Compró la casa 2 semanas después. Todo estaba a su nombre. Cuando le pregunté si no deberíamos ponerla a nombre de ambos, me dijo que era más simple así, por razones fiscales. Yo confié en él. Nos mudamos un mes después. Daniel contrató a una decoradora de interiores, una mujer elegante que traía catálogos con muebles que costaban más que mi auto. Intenté participar en el proceso de decoración, pero rápidamente entendí que mi opinión no era bienvenida. Cariño, dejemos esto en manos de los profesionales. Tú concéntrate en tu trabajo. La casa nunca se sintió como un hogar. Era demasiado grande, demasiado formal. Daniel empezó a obsesionarse con mantener todo perfecto. Si dejaba una taza de café en la encimera, él la lavaba inmediatamente con un suspiro de exasperación. Contrató a una señora de limpieza que venía 3 veces por semana y un jardinero para el jardín. El dinero fluía como agua. Y aunque yo seguía aportando mi parte, mi contribución era cada vez más insignificante comparada con lo que él gastaba. Empecé a sentirme pequeña. Mi salario ahora parecía una broma. Mi trabajo parecía trivial, comparado con la importante carrera de Daniel en las altas finanzas. ¿Cómo fue tu día haciendo logos?, preguntaba a veces, con un tono ligeramente burlón. Yo cerré un trato de 5 millones hoy, decía después, y procedía a contarme todos los detalles mientras yo asentía sin entender la jerga financiera. Nuestras conversaciones se volvieron unidimensionales. Él hablaba de trabajo, de dinero, de inversiones. Yo intentaba hablar de mis proyectos creativos,
pero podía ver que su mente estaba en otro lugar. Revisaba su teléfono mientras yo hablaba. Las cenas románticas caseras que solíamos preparar juntos se convirtieron en comidas para llevar de restaurantes caros. Ya no hacíamos nada juntos. Los fines de semana, mientras yo quería salir a caminar, él prefería quedarse trabajando en su estudio. Tienes que entender que estoy construyendo nuestro futuro, decía cuando me quejaba. Pero yo no veía un nuestro en ese futuro, solo veía un él. Pasaron 2 años así, 2 años de vivir en una mansión donde me sentía más sola que cuando vivía sola. Y entonces vino la pandemia, y con ella, el colapso de todo. La agencia donde trabajaba comenzó a tener problemas. Los clientes cancelaban proyectos, recortaban presupuestos. 2 semanas después del primer confinamiento, recibí el correo electrónico. Mi posición había sido eliminada debido a circunstancias económicas excepcionales. Me quedé mirando la pantalla durante horas. Llamé a Daniel llorando. «Está bien, cariño», dijo, pero su voz sonaba distraída. «Estas cosas pasan. Tengo que volver a mi reunión. Hablamos cuando llegue a casa». Esa noche, cuando finalmente llegó pasadas las 10, me encontró en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó a mi lado, pero no me abrazó. Solo me dio unas palmaditas en el hombro. «Bueno, es una mierda, pero conseguirás algo mejor». Pasé las siguientes semanas enviando currículums a todas partes, pero era como gritar en el vacío. El mercado laboral estaba saturado. Las respuestas eran todas rechazos o simplemente silencio. Un mes después de perder mi trabajo, Daniel llegó a casa con una expresión seria. Se sentó conmigo en la cocina. «Elena, tenemos que hablar sobre la situación financiera. Estoy buscando trabajo. Estoy enviando aplicaciones todos los días». «Lo sé, pero mientras tanto, tenemos que ser prácticos. Ya llevas un mes sin ingresos, y yo he estado cubriendo todos los gastos. Siempre hemos dividido los gastos 50-50. Ese fue nuestro acuerdo desde el principio. No debería cambiar solo porque tuviste mala suerte». Me quedé mirándolo, esperando que dijera que estaba bromeando. «Daniel, no tengo ingresos. ¿Cómo voy a pagar la mitad de los gastos?» «Tienes ahorros, ¿no?» «Bueno, esta es una emergencia. Solo». «Daniel, esta casa cuesta una fortuna mantener. Yo me hago cargo de la hipoteca y del mantenimiento porque es mi inversión. Pero los gastos básicos que compartimos deberían seguir siendo 50-50. Es lo justo. No quiero sentar un precedente donde te acostumbres a depender completamente de mí». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Depender de él, como si yo fuera alguna parásita. He contribuido durante 7 años. Esto es temporal. Espero que lo sea. Pero mientras tanto, necesito que seas responsable de tus gastos. Esa noche no dormí. El hombre con quien me había casado me estaba cobrando por vivir en una casa que se suponía era nuestro hogar. Revisé mis ahorros. Tenía unos $15,000. Si pagaba mi parte completa de los gastos, ese dinero duraría tal vez 4 meses. Daniel empezó a llevar una contabilidad meticulosa. Cada semana me presentaba una hoja de cálculo, donde detallaba todo: la comida y cuánto me correspondía, el internet, los servicios. Incluso calculaba cuánta electricidad y agua usaba yo. Era humillante. Me sentía como una inquilina en mi propia casa. Intensifiqué mi búsqueda de empleo. Apliqué a trabajos que nunca hubiera considerado: vendedora en tiendas, barista, recepcionista. Pero o estaba sobrecalificada, o no tenía experiencia, o había cientos de otros candidatos. Pasaron 2 meses. Mis ahorros se evaporaban. Empecé a saltar comidas para reducir mi parte de los gastos de comida. Tomaba duchas de 5 minutos, porque Daniel hacía comentarios sobre el consumo de agua. La tensión en la casa era palpable.
Apenas nos hablábamos. Cuando él llegaba del trabajo, se iba directo a su estudio. Una noche, 3 meses después de haber perdido mi trabajo, Daniel llegó con una expresión que yo había aprendido a reconocer. Su cara de «Tenemos que hablar de negocios. Elena, he estado pensando en nuestra situación. Ya llevas 3 meses sin contribuir significativamente, y aunque entiendo que estás buscando trabajo, esto no puede seguir así indefinidamente. Estoy haciendo todo lo que puedo, Daniel. Lo sé, pero tenemos que ser prácticos. Creo que deberías mudarte al ático temporalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me estás diciendo que me mude al ático de mi propia casa. Técnicamente es mi casa, Elena. Yo la compré. Y sí, creo que es una solución razonable. El ático tiene todo lo que necesitas. Si te mudas ahí, puedo reducir significativamente tu parte de los gastos, porque no estarás usando las áreas comunes tanto. O puedo simplemente seguir viviendo como tu esposa, sin tener que pagar por existir. Su expresión se endureció. No estás siendo razonable. Mis padres me están preguntando, ¿por qué estoy manteniendo a una esposa desempleada? Mis amigos hacen comentarios. Es embarazoso. Ahí estaba la verdad. Se trataba de su imagen, de su ego. ¿Embarazoso? Soy tu esposa. Perdí mi trabajo en medio de una pandemia global. Mira, puedes mudarte al ático o puedes seguir pagando tu parte completa de los gastos. La decisión es tuya. Me quedé sentada en esa sala fría, llorando por mi trabajo perdido, por mi matrimonio desmoronándose. Revisé mis ahorros esa noche. Me quedaban menos de $8,000. Tendría tal vez 2 meses más antes de quedarme sin nada. 3 días después, empecé a mover mis cosas al ático. El ático era espacioso, luminoso, con vigas de madera a la vista. Había un pequeño baño con ducha. En cualquier otra circunstancia, podría haber sido hermoso, pero para mí se convirtió en una prisión. Las primeras noches no dormí casi nada. Escuchaba los sonidos de la casa abajo, Daniel moviéndose por su rutina, la televisión que él veía solo, sonidos de una vida que solía ser mía. Establecí una rutina. Me levantaba temprano. Antes de que Daniel se levantara, bajaba a la cocina para café, desayunaba rápido y volvía a subir. Pasaba las mañanas buscando trabajo. Por las tardes, cuando Daniel estaba ocupado, bajaba sigilosamente por comida. Me convertí en una fantasma en mi propia casa. Comía sola en mi pequeño escritorio del ático. Me duchaba en mi pequeño baño. Vivía en tal vez 50 metros cuadrados, mientras mi esposo tenía el resto de la mansión para él solo. Y lo peor es que Daniel parecía aliviado, como si mi ausencia le hubiera quitado un peso de encima. Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses. Cada rechazo laboral me hundía más en una depresión. Algunos días apenas salía de la cama. Los fines de semana eran especialmente duros. Escuchaba a Daniel abajo, viviendo su vida. Nadaba en la piscina, invitaba amigos ocasionalmente, y yo escuchaba sus risas. Conversaciones sobre inversiones y viajes que ya no eran parte de mi realidad. Una vez bajé a la cocina, sin darme cuenta de que Daniel tenía visitas. Me encontré con 3 de sus amigos, bebiendo cervezas. El silencio fue incómodo. Todos me miraron. «Oh, hola Elena», dijo Daniel, casi apologético hacia sus amigos. «¿Necesitas algo?» «Solo venía por agua», murmuré, mis mejillas ardiendo de vergüenza. «Elena está trabajando en unos proyectos arriba», dijo él a sus amigos. No les dijo que su esposa vivía separada en el ático. Tomé mi agua y me escabullí. Después de eso, Daniel estableció una nueva regla por mensaje. Cuando tuviera visitas, yo debía quedarme en el ático para no crear confusión. Empecé a odiar los fines de semana. Escuchaba la vida suceder abajo, mientras yo me marchitaba arriba. Mi familia vivía en otro estado.
Había hablado con mi hermana por teléfono, pero no le había contado la verdad. Era demasiado humillante. Una noche, 4 meses después de mudarme al ático, escuché risas femeninas. Eran casi las 11. Daniel había dicho que llegaría tarde del trabajo. Bajé las escaleras silenciosamente y me asomé desde el segundo piso. Daniel estaba en la sala con una mujer joven que no reconocí, cabello rubio largo, vestido ajustado color vinos. Estaban sentados muy cerca en el sofá, copas de vino en mano. La botella sobre la mesa estaba medio vacía. Ella se reía, tocando su brazo, dejando su mano ahí demasiado tiempo. Él no se alejaba. Bajé el resto de las escaleras. Daniel levantó la vista y me vio. No hubo culpa en su rostro, solo irritación. Elena, pensé que estabas dormida. ¿Quién es ella? Ella es Sofía, una colega del trabajo. Estamos revisando unos proyectos para mañana. ¿Revisando proyectos? Repetí, mirando las copas de vino, su mano en su brazo. Sí, Elena. A veces el trabajo requiere reuniones fuera de horario. ¿Necesitas algo? Porque realmente tenemos que terminar esto. La humillación fue como un golpe físico. Me estaba echando. Sofía habló con voz suave. Eres la esposa de Daniel. Encantada. Él habla mucho de ti. Mentira. Elena, por favor, dijo Daniel con un filo en su voz. Necesito que nos des privacidad para terminar este trabajo. Me di la vuelta y subí las escaleras con las piernas temblando. Me desplomé en el suelo del ático. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Ellos se quedaron hasta pasadas las 2 de la madrugada. Estuve despierta toda la noche, escuchando, torturándome con pensamientos de lo que podrían estar haciendo. Cuando finalmente escuché la puerta cerrarse y su auto alejándose, era casi el amanecer. Esperé 1 hora y bajé silenciosamente. Las copas de vino seguían sobre la mesa. Había una mancha de vino tinto en el sofá. El aire olía a perfume de mujer. Me senté donde ella había estado. Y finalmente, ahí en la oscuridad, permití que la realidad me golpeara. Mi matrimonio había terminado. Daniel no me amaba. Me había convertido en una carga. Un recordatorio incómodo de que las cosas no siempre salen según el plan. Subí de vuelta al ático cuando el cielo empezaba a clarear. Pero en lugar de abrir sitios de búsqueda de empleo, busqué algo diferente. Abogados de divorcio. Pasé horas leyendo reseñas, comparando tarifas. Programé 3 consultas gratuitas para la semana siguiente. Luego llamé a mi hermana. Eran las 7 de la mañana. Elena, ¿estás bien? Y entonces le conté la verdad, toda la verdad, la pérdida de mi trabajo, el 50-50, el ático, el aislamiento, la humillación, la mujer de anoche. Lloré mientras hablaba. Descargué meses de dolor. Mi hermana me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que cambió todo. Elena, ven a casa. Ven a quedarte conmigo. Lo que Daniel está haciendo no es un matrimonio. Es crueldad. Mereces mucho mejor. No tengo dinero para mudarme. No necesitas dinero. Tienes familia. Tenemos una habitación de invitados que es tuya. Por favor, Elena, no te quedes ahí un día más. Miré alrededor de mi pequeño espacio en el ático. Las paredes que se habían convertido en los límites de mi mundo. Está bien. Me voy a ir. Después de colgar, me sentí diferente. Liberada. Como si al tomar la decisión de irme, ya hubiera empezado a recuperar algo de mí misma. Pasé los siguientes 2 días, empacando silenciosamente. Mis pertenencias cabían en 3 maletas y algunas cajas. El tercer día, un miércoles por la tarde, escuché el auto de Daniel, más temprano de lo usual. Subió al ático y tocó la puerta. «Elena, ¿podemos hablar?» Entró y vio las maletas. Su expresión cambió. «¿Qué es esto?» «Me voy, Daniel. Me voy de esta casa.
Me voy de este matrimonio. Se quedó en silencios. Luego dio un paso hacia mí. No puedes hacer eso. Estamos casados. Hicimos votos. Tú rompiste esos votos. Cuando me mandaste a vivir aquí arriba, como si fuera una carga vergonzosa. Cuando invitaste a esa mujer y me pediste que me escondiera. Cuando dejaste de tratarme como tu esposa. Estás exagerando. No estoy exagerando. Me hiciste vivir en un ático, Daniel. Oh, perdón. ¿En tu casa? Porque nunca me has dejado olvidar que es tuya. Estaba tratando de ser práctico. Un esposo que ama a su esposa no la relega a un ático. No le cobra por cada litro de agua. No la hace sentir invisible. Te estaba dando espacio. ¡Mentiras! Te estabas deshaciendo de mí porque te avergonzaba tener una esposa sin trabajo. Y esa mujer, Sofía, ¿de verdad esperas que crea que solo estaban revisando proyectos hasta las 2 de la madrugada? No pasó nada con Sofía. No me importa. El punto es que la invitaste aquí y me pediste que me escondiera. Me trataste como un secreto, Daniel, como algo de lo que estar avergonzado. Se pasó las manos por el cabello. Tal vez me excedí. Podemos hablar, llegar a un nuevo acuerdo. No quiero un nuevo acuerdo. Quiero un divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire. No tienes que hacer esto. Podemos ir a terapia. Ahora quieres terapia. Después de meses de tratarme como basura. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando me enviabas hojas de cálculo? Yo no me di cuenta de cuánto te estaba afectando. Y ahí estaba. No se había dado cuenta. Había estado tan envuelto en su mundo que no notó que estaba destruyendo a su esposa. Eso es exactamente el problema. No te diste cuenta, porque dejaste de verme como una persona. Me convertí en una línea en tu presupuesto. Yo te amo, Elena. Las palabras sonaron huecas. No, no me amas. Tal vez me amaste alguna vez, pero ese amor murió. Murió cuando me mandaste aquí. Murió cuando me cobrabas por existir. Murió cuando vi a esa mujer tocándote. ¿Qué va a pasar con la casa? Por supuesto. Su primer pensamiento era por las posesiones. Quédate con todo. No quiero nada de esto. Solo quiero mi libertad y mi dignidad. Levanté una maleta y me dirigí a la puerta. Bajé las escaleras por última vez, con Daniel siguiéndome. Cuando llegué a la puerta principal, me detuve y me volteé. «Elena», dijo, su voz quebrándose. «Lo siento, de verdad lo siento. Yo también lo siento, Daniel. Siento que nunca fuimos las personas, que pensamos que éramos el uno para el otro». Abrí la puerta y salí. Mi hermana había enviado un Uber. El conductor me ayudó con las maletas. Me subí al asiento trasero. Daniel estaba parado en la puerta, observando. Levanté la mano en un adiós final y el auto arrancó. Mientras nos alejábamos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Cuando llegué a casa de mi hermana, ella salió corriendo. Me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería. «Bienvenida a casa», dijo. Su casa era pequeña comparada con la mansión. 2 habitaciones, desordenada y ruidosa con sus 2 hijos. Era perfecta. La habitación de invitados es tuya todo el tiempo que necesites. Era simple. Una cama individual. Un escritorio pequeño. Una ventana al jardín. Después del ático, se sentía como un santuario. Las primeras semanas fueron de recuperación. Dormía mucho. Comía las comidas caseras de mi hermana, sin preocuparme por calcular mi parte del costo. Jugaba con mis sobrinos, que me recordaron que había amor sin condiciones en el mundo. Mi cuñado nunca me hizo sentir como una carga. Una noche me dijo, «Lo que ese tipo te hizo no es normal. No es tu culpa». Empecé a leer sobre abuso emocional y financiero. Reconocí tantos patrones en mi matrimonio. El control, el aislamiento, la erosión de mi autoestima. Consulté con abogados. Me dijeron que porque la casa estaba a nombre de Daniel, porque había un acuerdo prenupcial,
Probablemente no recibiría mucho. Me dolió, pero no me sorprendió. Pero yo no estaba peleando por dinero. Estaba peleando por mi libertad. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Daniel contrató abogados caros. Fue agotador, pero me mantuve firme. Al final, Daniel se quedó con la casa, sus inversiones, todo. Yo me quedé con mis pertenencias y mi libertad. No pedí pensión alimenticia. No quería estar atada a él. El día que firmamos los papeles finales, nos encontramos en la oficina de su abogado. Daniel se veía cansado, más viejo. Había escuchado que le iban mal las cosas en el trabajo, que su actitud había causado problemas, que había sido degradado. No sentí satisfacción, solo tristeza. Elena, me dijo después de firmar. Lo siento. De verdad, lo miré a los ojos. Te creo. Y yo también lo siento. ¿Estás bien? Estoy bien. Tengo trabajo freelance. Vivo con mi hermana. Y soy feliz, Daniel. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Me alegro. De verdad, nos despedimos cordialmente, como extraños que una vez compartieron algo, pero que ahora apenas se reconocían. Salí de esa oficina, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Durante los meses siguientes, reconstruí mi vida pieza por pieza. El trabajo freelance se volvió más sustancial. Una empresa de marketing me contrató medio tiempo. Empecé a ahorrar nuevamente. Después de un año con mi hermana, alquilé mi propio apartamento. Era pequeño, un estudio en un edificio viejo, pero era mío. Lo decoré con muebles de segunda mano. Pinté las paredes de amarillo alegre. La primera noche en mi apartamento, me senté en mi sofá destartalado bebiendo té, mirando mi pequeño espacio, y lloré de alegría. Este espacio era más un hogar de lo que la mansión jamás había sido. Porque era mío, empecé terapia. Pasé meses procesando lo vivido, entendiendo los patrones, perdonándome. Mi terapeuta me ayudó a ver que mi valor no estaba atado al dinero que ganaba. Me ayudó a entender que el amor real no viene con hojas de cálculo. Poco a poco, reconecté con amigos. Hice nuevos amigos. Empecé a salir de nuevo, cautelosamente. Mi carrera empezó a florecer. El trabajo medio tiempo se volvió tiempo completo. Me ofrecieron una posición como directora creativa, con buen salario. Me sentí profesionalmente realizada. 2 años después del divorcio, conocí a Mateo en una librería. Era profesor de literatura. Empezamos a tomar café, luego cenas, luego largas caminatas. Cuando le conté sobre mi matrimonio anterior, sobre el ático, él me escuchó sin juzgar. Luego me tomó la mano y dijo: «Lo que viviste te hizo más fuerte, pero no debería haber sido necesario. Estoy agradecido de conocerte ahora, de conocer a esta versión de ti, que sabe exactamente lo que merece». Con Mateo, todo era diferente, más lento, más considerado. Él nunca me hizo sentir que tenía que ganar mi lugar. Me trataba como una igual. Nunca llevaba registro de quién pagó qué. Nos comprometimos en nuestro 2º aniversario, mientras hacíamos panqueques en mi cocina. «Quiero hacer esto contigo para siempre», dijo. «¿Te casarías conmigo?» Dije que sí sin dudar. Nos casamos 6 meses después en el jardín de mi hermana. Ceremonia simple. Solo familia y amigos cercanos. No gastamos una fortuna, solo celebramos nuestro amor. Durante nuestros votos, cuando prometí amarle en las buenas y en las malas, entendí esas palabras de una manera nueva. Ahora sabía lo que significaba tener un compañero que honrara esos votos siempre. Ahora, años después, con mi propia agencia de diseño, con Mateo, con 2 hijos hermosos, a veces pienso en aquellos meses en el ático. Parecen de otra vida, pero sé que me pasaron a mí. Y esa experiencia me enseñó lecciones invaluables. Me enseñó que mi valor no depende de mi cuenta bancaria. Me enseñó que el verdadero amor no viene con condiciones. Me enseñó que merezco dignidad y respeto, siempre.
Me enseñó que soy más fuerte de lo que imaginé. Si pudiera volver y hablar con esa versión de mí en el ático, le diría, esto no es para siempre. Tienes el poder de cambiar tu historia. Del otro lado de esta oscuridad, hay una luz más brillante de lo que puedes imaginar. Tu valor es inherente, incondicional. Vas a sobrevivir. Más que sobrevivir, vas a prosperar. Ese ático no te define. Es solo un capítulo. Y tú tienes el poder de escribir los siguientes. Yo elegí irme. Y fue la mejor decisión que jamás tomé. Hoy me veo en el espejo y veo a alguien que conozco y respeto. Una sobreviviente, una luchadora, una mujer que conoce su valor. Y nunca más permitiré que nadie me haga sentir como si tuviera que vivir en un ático mientras otros disfrutan de la mansión. Porque merezco vivir en toda la casa. Merezco ocupar espacio. Merezco ser vista y amada incondicionalmente. Y tú también. Si estás en una situación similar, quiero que sepas que no estás sola, que tu situación no es permanente, que mereces mejor, que mereces un amor que te levante y que tienes la fuerza para cambiar tu historia. Encontré la mía en ese ático, en el lugar donde me sentí más pequeña. Encontré la fuerza para hacerme más grande. Y esa fuerza me llevó a una vida que amo. Esa es mi historia. Cómo la humillación se convirtió en empoderamiento. Cómo el final de un matrimonio se convirtió en el comienzo de una vida verdadera. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca lo olvides.